De esclavo humillado a príncipe escogido por Dios. Esta es la transformación épica de Moisés. Piensa por un momento en alguien nacido en la oscuridad de la opresión, destinado a desaparecer entre millones, y que de pronto se encuentra frente a palacios, leyendas y una responsabilidad que cambiará el destino de una nación. Esa es la historia que hoy vamos a recorrer, no como un simple relato antiguo, sino como una lección sobre cómo la vida puede voltearse cuando la fe, la valentía y la oportunidad se encuentran. La escena inicial es brutal: un pueblo reducido a labores forzadas, niños arrancados a sus madres, jerarquías que humillan y una existencia marcada por la miseria. Esa es la realidad que rodea el nacimiento de Moisés. Según la tradición, su pueblo, los hebreos en Egipto, vivía bajo un sistema que buscaba borrar su identidad. En medio de esa desesperanza, una mujer toma una decisión que desafía al poder: coloca a su hijo en una cesta y lo deja a merced del Nilo. Ese acto de amor y riesgo define el primer giro de la historia. El bebé no desaparece, que es encontrado y adoptado por la hija del faraón, y así un esclavo vivo pasa a crecer con privilegios de palacio. Dos hechos que ayudan a entender la magnitud de este relato. La Biblia sitúa la vida de Moisés en 120 años y le atribuye 40 años de liderazgo activo en la travesía que siguió al Éxodo. Además, la tradición religiosa considera a Moisés una figura fundacional para judíos, cristianos y musulmanes, lo que muestra el alcance cultural y espiritual de su vida. Antes de avanzar, guarda esto en tu mente: la transformación de Moisés no es solo social, de esclavo a príncipe, es interior. Es la tensión entre la identidad que se te imprime y la que se descubre. Y esa tensión será el motor de toda la historia. El problema inicial que sostiene la tensión es claro: vivir sin libertad. Ser sometido, deshumanizado, sin derecho a soñar con un futuro distinto. Esa opresión deja heridas profundas: la pérdida de sueños, el miedo como costumbre, la normalización del abuso. Moisés, criado entre comodidad palaciega, conoce dos mundos: el lujo egipcio y la miseria de su pueblo. Esa doble pertenencia le provoca un conflicto que lo marcará para siempre. La primera solución, parcial y dolorosa, surge cuando, ya adulto, Moisés actúa en defensa de un compatriota y termina matando a un guardia egipcio. Esa reacción no es un acto heroico sin consecuencias, es el punto donde su dualidad explota: no puede permanecer espectador. Pero el resultado lo obliga a huir. Ese exilio a la región de Madián es una solución temporal: lo aleja del peligro inmediato, le da tiempo para madurar, y le coloca en el anonimato de una vida de pastor, lejos del brillo del trono. En el silencio de esos años de retirada, Moisés cambia. El hombre que fue impulsivo se vuelve contemplativo, el príncipe de palacio aprende la humildad del trabajo diario. Y es aquí donde aparece el segundo gran giro, una experiencia que transforma la duda en misión. La historia nos cuenta que, en una colina, se enfrenta al misterio de la zarza que arde sin consumirse. Allí escucha una voz que lo llama por su nombre y le revela un propósito superior: regresar y liberar a su pueblo. La llamada es un umbral entre la retirada y el compromiso. Ya no es una reacción impulsiva, es una misión que exige coraje estratégico. El segundo problema, mucho más grande, es la confrontación con el poder. Volver a Egipto y presentarse ante el faraón para exigir libertad es mucho más que un gesto: es retar a una máquina política y a una cosmología que sostenía la esclavitud. El choque con ese gigante no es instantáneo ni fácil. En la narración, Moisés se apoya en señales y plagas que sacuden la estructura egipcia. Cada plaga representa una desestabilización de la idea de poder absoluto. Pero detrás de los relatos de milagros hay una lección humana: liderar no es solamente confrontar, sino resistir la derrota, sostener la esperanza cuando el proceso se vuelve interminable. La vía de solución definitiva es compleja. Moisés no vence a un solo adversario en un duelo, lidera un proceso colectivo. Convoca, organiza, discute, toma decisiones difíciles y soporta la ingratitud de su gente en momentos de crisis. El cruce del mar, tal vez la imagen más potente de su liderazgo, sintetiza esa solución: un acto extremo que demuestra que la fe sin acción no basta, y que la acción sin visión se agota. La travesía hacia la libertad exige disciplina social, una ley compartida y un sentido común que permita a la comunidad sostenerse fuera de la opresión. Así llega uno de los hitos clave: la entrega de la ley, un código que transforma la libertad en responsabilidad colectiva.
pero no termina ahí. La transformación de Moisés también incluye pruebas internas, dudas, arrebatos de ira, la fragilidad ante la desobediencia de su pueblo. Su figura queda marcada por la paradoja, es el liberador que no llega a entrar en la tierra prometida que prometió alcanzar a su pueblo. ¿Por qué? Porque la historia nos muestra que el liderazgo tiene límites, que incluso los grandes líderes pagan costos personales por sus decisiones. Su vida es un recordatorio de que la grandeza y la vulnerabilidad pueden coexistir. ¿Qué debe guardar el espectador de todo esto? 3 ideas esenciales. Primero, la libertad comienza con un acto de coraje, a veces pequeño, a veces gigantesco, que desafía lo que parece inevitable. Segundo, la identidad no se define solo por el origen, puede forjarse en la adversidad y en la elección deliberada. Tercero, liderar implica transformar la indignación en organización, la pasión en estrategia, y la visión en leyes y valores compartidos. Si buscas una acción concreta, aquí la tienes. Cuando enfrentes una injusticia, no te conformes con la rabia instantánea. Piensa en la estrategia, reúne aliados, define prioridades, enseña a otros a sostener la lucha en el tiempo. La historia de Moisés nos muestra que la liberación real no es un instante, sino un proceso colectivo sostenido por compromiso y reglas. Antes de cerrar, conviene reconocer una nota importante: hay debate entre historiadores y teólogos sobre la historicidad literal de algunos episodios. Independientemente de la precisión de cada detalle, la figura de Moisés funciona como un arquetipo poderoso, el que nace en la humillación y se convierte en el arquitecto de la libertad de un pueblo. Ese arquetipo trasciende su momento histórico y sirve para comprender luchas de todo tipo, desde la política hasta la esfera personal. Para terminar, recuerda esto con fuerza: la transformación de Moisés no es un cuento de hadas sobre privilegio, es un testimonio de que la libertad exige sacrificio, visión y servicio. Es la historia de alguien que no eligió su destino, pero sí eligió responder cuando la llamada llegó. Si hay una enseñanza que te llevas hoy, que sea esta: las circunstancias no te definen, tu respuesta sí. Si eliges actuar con coraje, coherencia y solidaridad, puedes cambiar la historia de tu gente. Si te gustó este viaje por la vida de Moisés y quieres más historias que mezclen corazón, historia y lecciones actuales, suscríbete a Facto Snacks. Aquí convertimos relatos épicos en ideas que puedes aplicar en tu vida. La transformación empieza con un paso, ¿te animas a darlo? Hasta el próximo video.